Buenas noches, se escucha, ¿no? Sí, podemos empezar. Ya hay 37 participantes. Sí, doctor, ya podemos empezar. Ya, ¿cómo no? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de la patología del cáncer colorectal. Pero para eso tienen ustedes que recordar y conocer la, al colon, ¿no? Al colon intestinal, al recto y al ano, ¿no? Entonces vemos a nosotros que el colon mide menos que el intestino, ¿no? El intestino dice mide 6 a 8 metros, el colon mide aproximadamente 2 metros, 2 metros 5, y tiene varias porciones, ¿no? O sea, termina donde acá vean ustedes en esta lámina que está hacia la derecha y arriba, el ilion que termina, ¿no? Termina a nivel del ciego, ¿no? Y empieza el colon, ¿no? Empieza el colon derecho con el ciego, que está en la primera parte, el ciego, que es la primera parte del colon, con una válvula, ¿no? Aquí hay una válvula entre el ilion y el ciego. Esa válvula hace que cuando pase los líquidos que vienen del ilion al ciego no vuelva hacia el ilion y, digamos, se haga la transmisión de la peristalsis a través de esta estructura. Entonces, luego tenemos también un recesus, que es el apéndice,
vermiforme que está ubicado en la parte baja, acá también, y también hay una válvula entre el apéndice y el ciego. Luego tenemos anatómicamente la primera parte de lo que llamaríamos el colon derecho, el ciego. Luego viene el colon ascendente derecho, el ángulo hepático del colon, el colon transverso, el ángulo esplénico del colon, el colon izquierdo, luego de este otro color, el colon sigmoides, el recto y en la parte final el ano, ¿no? Bueno, pero lo importante es, aparte de saber la disposición del colon, todo esto le llamamos el marco cólico, ¿no? Marco cólico, ¿no? El marco cólico. Y vamos a ver también algunas proyecciones, ¿no? Dentro, acá en el cuadrante inferior, se encuentra la proyección del marco cólico, la ubicación del apéndice en el famoso punto apendicular que está entre la espina ilíaca anterior y superior y el ombligo en el tercio externo, ¿no? Entonces, es más o menos la disposición, ¿no? O sea, el colon 2 metros, el recto, que empieza cuando termina el colon sigmoides a nivel del promontorio, o sea, de la articulación entre la quinta lumbar y la primera sacra, a eso se llama promontorio. El, el recto que mide 15 centímetros, hay un recto superior 5 centímetros, recto medio 5 centímetros, recto inferior 5 centímetros. Más o menos son las generalidades del colon. Y ese es el problema que se me para colgando acá. Cuando quiero avanzar más avanza el platicando. Entonces ya. Ahí está. Entonces, bueno, ¿y cómo está formado, no? Este colon anatómicamente, histológicamente, una capa de un epitelio cilíndrico, ¿no? Acá está el epitelio, luego viene la membrana basal, viene la submucosa, la membrana de la submucosa, la capa muscular y la serosa. Y la serosa, ¿no? Más o menos es la disposición de la histología del colon. De las células que se encuentran ahí, ¿no? Tenemos la primera, las células epiteliales, luego en la parte más, tenemos las células caliciformes, ¿no? Las células regenerativas del colon, tenemos las células neuroendocrinas que producen una secreción hormonal que se va a vertir hacia la sangre, ¿no? Bueno, entonces eso es, digamos, la disposición de las capas que tenemos nosotros en el colon. Luego digamos, la cuestión de la irrigación y el drenaje venoso. El colon, en sí, todo el colon está irrigado por dos arterias importantes. Uno, la mesentérica superior y otro, la mesentérica inferior. A veces algunos lo dividen en colon derecho y colon izquierdo, ¿no? Se llama colon derecho desde el punto de vista arterial, desde el ciego hasta el tercio medio del colon transverso, y colon izquierdo del tercio medio del colon transverso hasta el recto. Y entonces de esa mitad para la derecha es irrigado por la arteria mesentérica superior y de la otra mitad por la mesentérica inferior. Pero para recordar, aquí ven ustedes en esta lámina que está en la parte izquierda hacia abajo, tenemos nosotros, quiero pintarlo siempre, ¿no? Bueno, tenemos nosotros la irrigación, la arteria mesentérica superior, da una primera rama que le llaman la ilio biseco apendículo cólica. ¿Qué quiere decir eso? Da una rama para el ilio, una rama para la cara anterior del ciego, una rama para la cara posterior del ciego y da una rama cólica, ¿no? ¿Cómo se llama? Ilio, vesículo, apendículo, cólico, ¿no?
Luego de eso, esa rama es la cólica derecha. Luego da otra rama, tenemos la cólica derecha, que está acá, no sé si ven el puntero, nace la mesentérica superior y se divide en una rama ascendente y una rama descendente. Y luego, la misma arteria mesentérica superior da una rama que va a irrigar el colon transverso, que es la cólica media. Esa cólica media se divide en derecha e izquierda. Cuando da la irrigación desde el ángulo hepático hasta el ángulo esplénico, esta arteria se anastomosa con la mesentérica superior, o sea, a través de la cólica derecha, y hacia la izquierda con la cólica izquierda de la rama mesentérica inferior, y van a dar lo que se llama el arco de Riolano. El arco de Riolano es la anastomosis que hay desde el ángulo hepático al ángulo esplénico. La cólica media se divide en dos ramas, una a la derecha y otra a la izquierda. Luego tenemos acá la arteria mesentérica inferior que va a dar la inervación a todo el colon izquierdo, al colon sigmoides, ¿no? Tenemos la rama cólica izquierda, luego la última rama, la rectal superior, que va a dar inervación al recto, y entonces toda la circulación arterial que hay desde el ciego, colon derecho, colon transverso, ángulo hepático, ángulo esplénico, colon izquierdo, sigmoide, hasta el final, a todo eso se le llama el arco de Drummond. Drummond, ¿no? Es el arco arterial de Drummond. Esto es más o menos lo que es la irrigación. Otra cosa que deben recordar que el colon es reconocido a diferencia del intestino delgado porque acá hay las austras colónicas, o sea, segmentos de colon, hay la cintilla, ¿no? La cintilla cólica, que son tres cintillas, cosa que no existe en el intestino delgado. Lo que sí, digamos, existe es el meso, o sea, el tejido que une, una diferenciación peritoneal que une el colon hacia la pared. Se llama mesocolon. Acuérdese, mesenterio une el intestino delgado a la pared, es vascularizado, ese es mesenterio. Mesocolon une el colon hacia la pared, también es recontravascularizado, ¿no? Luego ahí tenemos mesosigmoides, une el sigmoides a la pared, ¿no? A diferencia de lo que es el epiplo. El epiplo une dos órganos grandes, por ejemplo, el estómago con el colon, ¿no? Eso se llama epiplo u aumento mayor. Hay otro tejido que une el hígado al estómago, epiplo gastrohepático. Esos son de diferenciaciones peritoneales. Meso une a la pared, mesenterio, mesocolon. Los dos son totalmente vascularizados. Y otra diferenciación peritoneal es el ligamento, que también une y hace que los órganos no se caen. Por ejemplo, tenemos ligamento en el ángulo hepático, en el ángulo esplénico, en el ligamento eh, redondo que une el lóbulo izquierdo a la pared, el ligamento gastrofrénico, etc. Los ligamentos son diferenciaciones peritoneales avasculares que no tienen circulación. El meso y el epiblon son elementos de diferenciación peritoneal que tienen vascularización. Vascularización. Aquí en esta otra lámina están viendo ustedes, ¿no? La mesentérica, ¿no? La superior y la mesentérica inferior. La mesentérica superior dando sus ramas ileocólica, la cólica derecha, la cólica media, la mesentérica inferior dando la rama cólica izquierda, no, la cólica, la rama sigmoidea y la primera recta. Hay una diferenciación importante antes que me olvide entre el colon y el recto. El colon es móvil y tiene cintillas y austrias. El recto no tiene cintillas, no tiene austrias y es fijo, pegado a la columna. Son diferencias fundamentales que hay con el colon.
En esta lámina están viendo la irrigación del colon, ¿no? Pero más me interesa, más me interesa el drenaje venoso que están viendo ustedes. Aquí vemos la vena mesentérica superior, la vena mesentérica inferior. Y están viendo cómo la vena mesentérica inferior se une a la vena esplénica para dar un primer tronco portal y luego se une a la mesentérica superior y va a dar la gran vena porta que va a llevar el 80% de la irrigación hacia el hígado, ¿no? Recoge toda la circulación del intestino delgado, la vena porta, y lo lleva al hígado, ¿no? Entonces, esto quiere decir, cuando hay algún tipo de una enfermedad maligna que pueda aparecer en el colon derecho o en el colon izquierdo y se va a través de la vena, ¿dónde va a ir? Al hígado. O sea, las metástasis de una neoplasia que pueda pasar en el colon derecho van al hígado. A diferencia del drenaje venoso del recto, no del recto, ¿no? Que drenan hacia las ilíacas, estas no drenan hacia las mesentéricas, sino hacia las ilíacas. Y de las ilíacas se van, ascienden y se van al pulmón a través de la vena cava. Esa es una diferenciación, digamos, de la diseminación hematógena, ¿no? Que es importante. Bueno, aquí tenemos, como le decía, el colon, las austras colónicas, ¿no? Las austras colónicas, ¿no? La válvula iliocecal, la válvula iliocecal, la apendículo cecal, ¿no? Bueno, otra cosa importante que diferencia al colon es que tiene, digamos, unas diferenciaciones peritoneales que se llaman apéndices epiploicos, que están en toda su trayectoria, los apéndices epiploicos. Muy bien. La inervación está dado por el sistema parasimpático y simpático, que es la parte más importante. Aquí repetimos la estructura histológica, ¿no? De lo que es la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. Anatómicamente, en el recto que están viendo acá en la lámina inferior, ¿no? A la derecha, este recto, ven ustedes que empieza en la unión termina el sigmoides, empieza el recto. Unión recto-sigmoidea. ¿Dónde es la proyección anatómica? Le dije, en el promontorio. ¿Qué es el promontorio? La unión de la quinta lumbar con la primera sacra. Entonces, este recto, para fines prácticos, se divide en un recto superior que mide 5 centímetros, un recto medio 5 centímetros, un recto inferior 5, total 15 centímetros. Y están separadas por estas válvulas incompletas que se llaman las válvulas de Houston. La válvula de Houston. Ustedes saben que el colon, la función más importante que tiene es absorber el agua que llega del hígado, absorber el agua, el sodio, el cloro a nivel del colon derecho. Y entonces ahí se va a formar las heces. Estas heces, la peristalsis intestinal, van a llegar hasta el recto. Y cuando lleguen al recto, que es un poco más dilatado, por eso al recto le llaman la ampolla rectal, ampolla rectal. Entonces, ahí en ese recto, a través de un reflejo defecatorio que viene desde el cerebro hasta la parte inferior, nos va a decir que vamos a ir al baño y vamos a ocuparnos, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? La función del recto. Terminado el recto, ¿no? Que mide 15 centímetros, ahí van a ver ustedes en la parte final del recto el ano. ¿Cuánto mide el ano? El ano mide de 3 a 4 centímetros y está separado por esta línea dentada, ¿no? Que es la línea de Morgani, con la cripta de Morgani, todo es Morgani, barra de Morgani, separa el recto del ano. El recto es un epitelio glandular y el ano es un epitelio, epidermoide. Es muy diferente, ¿no? La estructura histológica de lo que es el ano, de lo que es el recto. Muy bien. Y aquí lo que le decía, la fisiología, ¿no? ¿Qué hace el colon, no? El intercambio es la absorción, ¿no? Del agua, del cloro, del sodio, el bicarbonato, ¿no? Y luego eso se va, las heces compactando
y eso va a haber una flora, hay una flora intestinal con los gérmenes, digamos, que no están por gusto, tienen una función determinada, forman ácidos grasos para mejorar la función hepática. Es muy importante. Entonces, los que más aspiran pues son el duodeno, el yeyuno, pero el colon también tiene su absorción de sodio, absorción de potasio y absorción de líquido, ¿no? Esa es la parte más importante. Bueno, entonces después de este recorder anatómico del colon, vamos a hablar sobre el cáncer de colon, ¿no? Dentro de estos tumores malignos que están en el estómago, a nivel mundial estadísticamente viene a ser la tercera causa más frecuente a nivel mundial de neoplasia del aparato digestivo. Ayer hablamos sobre el estómago y el estómago es la quinta causa, pero el colon es la tercera causa, al menos en nuestro medio. Viene el cuello uterino, la mama, la próstata, luego el colon, luego el estómago. Más o menos la distribución. Le decía ayer que el cáncer de estómago es la primera causa de mortalidad en el varón. El colon es la segunda causa de mortalidad, ¿no? De acuerdo a esta clasificación, ¿no? Es mucho más frecuente en los países de Occidente y ahora vamos a ver cuáles son las causas. Aquí este es un extracto del año 17 que se ha sacado de MINSA, del Ministerio de Salud, donde se ve dónde está la presentación del colon, ¿no? Después, acá en nuestro país, ¿no? Primero le dije el cuello uterino, el estómago, la piel, mama, próstata, luego colon. ¿Bien? Más o menos esa es la disposición. Luego vienen otras neoplasias. Esto, como le decía acá, es la tercera causa de muerte en países de primer orden, ¿no? Y es la segunda causa de muerte. La primera causa creo que es cáncer de mama. En las mujeres ocupa el tercer lugar luego del cáncer del pulmón y del seno. En ellos la primera causa se disputa en el pulmón y la mama. Y en los hombres el tercer lugar luego del cáncer de pulmón y la próstata. Efectivamente, la próstata ha aumentado en su incidencia y presentación, ¿no? ¿Y cuándo debemos pensar en este tipo de neoplasia? En pacientes mayores de 50 años. Ojo, mayores de 50. El riesgo aumenta con la edad. A más edad, más facilidad de tener este tipo de problemas. ¿Correcto? ¿No? ¿Y cuál es la lesión precursora del cáncer de colon? La lesión precursora es el pólipo colónico, el pólipo, esa es la lesión precursora, casi en un porcentaje altísimo. Claro, vamos a ver que el cáncer de colon tiene otros antecedentes, pero el 95%, que son los adenocarcinomas, ¿no? Vienen de un pólipo, ¿no? De un pólipo inicial que se le llama adenoma, ¿no? Y el otro restante del 5% viene la parte hereditaria, ¿no? El cáncer hereditario, el síndrome de Lynch, los tumores neuroendocrinos, donde están el carcinoide, los linfomas, los sarcomas, son tumores que es felizmente de muy baja presentación, ¿no? Aquí, por ejemplo, la incidencia aumenta después de los 50, por supuesto. ¿Y esto a qué cosa va? De que una persona debe hacerse una persona que no tiene riesgo, o sea, que es una persona que en su familia nadie tiene cáncer, nadie tiene nada, en ellos deben hacerse cada 5 años. Cada 5 años deben hacerse una colonoscopia a partir de los 50 años. Pero si tienen incidencia de cáncer familiar, se les recomienda menos, cada 2 años, por encima de 50 años. Predomina más en el sexo masculino que en el sexo femenino. Y a veces, como he escuchado en algunas conferencias, actualmente el cáncer de colon diagnosticado precozmente o en estadios iniciales tiene buen pronóstico, ¿no? Y a veces se hablan de cura, aunque la gente dice que el cáncer no se cura, pero en este caso se puede hablar de cura, ¿no? Cura del cáncer gástrico, ¿no? Bueno,
Entonces, ¿dónde aparece más frecuentemente? Eso también son puntos claves, ¿no? ¿Dónde dentro de todo el colon, en qué parte aparece más frecuentemente? En el colon izquierdo y en el recto. Por eso que casi el 70%. Entonces, cuando se hace un examen clínico a un paciente que estamos sospechando esta patología, siempre debe hacerse el tacto rectal. Dicen los profesores, meta el dedo para que no metas la pata, ¿no? O sea, hacer el tacto rectal nos puede ayudar a diagnosticar el cáncer colorectal porque es más frecuente en el lado izquierdo, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí seguimos, ¿no? El cáncer colorectal tiene una lesión precursora. ¿Cuál es? El pólipo, que hemos hablado, ¿no? De lento crecimiento. Desde que un pólipo aparece, se degenera y se va al cáncer, pasan por lo menos 5 a 8 años. Aquí hay un modelo de un doctor Vogelstein que ve cómo desde una célula normal pasa a un pequeño adenoma, a un crecimiento, un gran adenoma, luego al cáncer y luego esto va a dar metástasis, ¿no? En este camino hay el problema de los trastornos genéticos a nivel de los precursores, a nivel de las alteraciones que hay en el ADN, en los genes, que juega un papel preponderante para la aparición de la neoplasia colorectal, ¿no? Estos pólipos, ¿no? Estos pólipos pueden ser de varios tipos, ¿no? Pueden ser adenoma, que son los más benignos, estos pueden ser también tubulares, vellosos y túbulos vellosos. De todos ellos, el velloso es el más peligroso. El adenoma velloso es el que uno cuando lo ve tiene que extirparlo, porque es casi seguro que se va a volver una neoplasia, ¿no? Entonces, pero lo demás, pues el adenoma, los tubulares, con el tiempo, si no lo controlamos, lo dejamos crecer, se van a convertir en neoplasia. Pólipos no neoplásicos, los pólipos como en el estómago, los hiperplásticos, los anestomas. Esto es lo que vean ustedes la proyección del cáncer de un tejido, de un colonocito, de una célula del colon, cómo va a transformarse primero pólipo y después de pólipo adenocarcinoma, ¿no? Por eso acá dice, por lo que le decía, ¿no? De que si nosotros detectamos precozmente un cáncer de colon, la sobrevida, vean ustedes, ¿no? A los 5 años es más del 90%, más del 90%. Si la neoplasia avanzaba a los ganglios linfáticos del colon, la sobrevida está todavía en el 70%, o sea, mucho mejor el pronóstico de vida que un cáncer gástrico, mucho mejor. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos lo que les he dicho, ¿no? ¿Cuáles son las localizaciones, la frecuencia de los cánceres, ¿no? Miren acá, en el colon descendente, ¿no? Acá tenemos el colon descendente y el sigmoides, ¿no? Y el recto, miren, está entre el recto y el sigmoides son casi 50%. Colon descendente 50, 60 y tanto por ciento, más frecuente en el lado izquierdo. También puede aparecer en el lado derecho, ¿no? A nivel del ciego, hay diferencias grandes. El ciego y el colon derecho es ancho, ¿no? Entonces, cuando crece una neoplasia, demora mucho tiempo en dar un dato clínico. Es un crecimiento lento y la característica de los cánceres de colon derecho es que, primero, que no son obstructivos, no dan obstrucción. Segundo, que se necrosa el tumor en el centro y da sangrado, da un sangrado que dicen que hace que el paciente sea anémico. Por eso dicen dolor, tumor y anemia igual a cáncer de colon derecho. ¿Cuál es el tumor? La masa que está en el colon derecho, pues, ¿no? La anemia, ¿no? La anemia y el dolor. Tumor, dolor, anemia, cáncer de colon derecho. En cambio, en el colon izquierdo es más delgado y el tumor crece más concéntricamente y casi siempre en los pacientes avanzados descuidados debuta como un cuadro obstructivo, como una obstrucción intestinal, como una obstrucción intestinal. Y su presentación
casi siempre son después de los 60, 70 años. 60, 70. Entonces, actualmente, ¿qué se ha propuesto? No se ha propuesto hacer un tamizaje, o sea, tratar de prevenir que aparezcan estas enfermedades, ¿no? Y con eso, haciendo este tipo de screening, de pruebas, hemos disminuido la muerte por cáncer, hemos disminuido la morbilidad por cáncer, hemos disminuido los costos y hemos aumentado los años de vida de los pacientes, ¿no? Y por eso se trata de hacer despistaje de este cáncer, ¿no? Al menos, por ejemplo, en el hospital, los trabajadores cuando salen de vacaciones le piden, antes que salgan, su radiografía de pulmones y su examen de sangre en heces, porque indirectamente nos puede dar una neoplasia. Lo lindo sería que le hiciéramos una colonoscopia, ¿no? Como es tan costoso, solamente hacen el depistaje a través del tébano en heces, ¿no? O sea, buscar sangre oculta en las deposiciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice, ¿a quiénes debemos hacer este screening del cáncer colorectal? ¿A quiénes? Aquí primero, personas de riesgo promedio. ¿Quiénes son? Aquellos que en la casa sus padres han tenido cáncer de colon como familiares directos, ¿no? O tienen alguna enfermedad genética, como vamos a ver más luego, el síndrome de Lynch. Entonces dice acá, personas de riesgo promedio, más de 50 años, más de 50 años, ¿no? Personas de riesgo aumentado, son historias familiares que han tenido tumores de colon, como les dije, o adenoma, alto riesgo, el Lynch, el síndrome poliposis, otras enfermedades, el Peus-Jeghers, ¿no? Tenemos otra serie de, por ejemplo, Gardner, el Turcot, que vamos a ver dentro de un ratito. Y entonces vean ustedes en este cuadro, perdón, Maruja, una agüita, manzanilla. Bueno, aquí en este cuadro ven ustedes cómo, digamos, cuál es el cáncer más frecuente. El que está en azul es el de tipo esporádico, que no tiene ninguna relación con factores hereditarios, nada, sino que con problemas del medio ambiente, o sea, el tipo de alimentación, el alcohol, las grasas, como que hacen que, digamos, se altere la mucosa. Lo que, digamos, debemos comer es más frutas, más verduras, ¿no? Y luego estas dos pequeñas son las de tipo hereditario, o sea, la marroncita y la verde son las de tipo hereditario. Entonces, también esta secuela se ve usted como la mucosa normal pasa, digamos, una transformación de un adenoma que puede ser sésil, o sea, como el que está arribita, que no tiene base, o puede ser pediculado como el que está abajo, ¿no? Pero cualquiera de ellos, manzanilla, y aquí. Entonces, eso, digamos, es lo que tenemos que ver, ¿no? Vamos a seguir viendo. Aquí viene la otra parte, ¿no? Los factores genéticos, ¿no? Que es lo que yo le decía, ¿no? Lo que está en un tema hereditario. Está relacionado con los oncogenes, ¿no? O sea, los oncogenes son, digamos, parte de genética del ADN que, digamos, favorece la aparición de la neoplasia. Hay genes supresores que están en el núcleo, como estos que están en el APC, DCC, que están en el núcleo, y que estos oncogenes van y lo alteran a estos genes supresores y favorecen la aparición del cáncer, ¿no? Porque siempre estos genes supresores son como guardianes que evitan que haya una alteración de la célula colonocítica, ¿no? Así es. Luego, dentro de la cosa de los factores ambientales, en el caso de los tumores esporádicos, tenemos la alimentación, el alcoholismo, el tabaquismo, ¿eh? Y también tiene que ver algunas enfermedades que no tenemos en el Perú, como es la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerativa, que son enfermedades que están relacionadas también con el cáncer de colon, ¿no? Con el cáncer de colon. Aquí, por ejemplo, hablan de agentes químicos, ¿no? Preservantes, aditivos, pesticidas que son carcinogénicos, o sea, favorecen la aparición del cáncer. Factores predisponentes, los mayores de 40 años. Actualmente, van a leer ustedes, se está describiendo con más frecuencia cáncer de colon en jóvenes.
en jóvenes, ¿no? Eso van a leer, lean ustedes esto, ¿no? Por eso que se está disminuyendo el momento de hacer el estudio, el screening, ¿no? Dice, factores predisponentes, mayor de 40 años, mire, 40 años, que se le haya encontrado que tienen adenoma. ¿Por qué? Porque esos son precursores del adenocarcinoma. O que haya una enfermedad inflamatoria, como les he hablado, la enfermedad de Crohn, o digamos, la colitis ulcerativa, o que haya una historia familiar de pólipos. Hay gente que tiene 100 pólipos dentro del colon. Eso degenera, ¿no? Entonces, esos son factores predisponentes. ¿Cuáles son los factores protectores, no? O sea, que te evita, digamos, que retarda que te dé esta neoplasia. Hacer actividad física. Eso se ha demostrado que debe mantenerse una actividad física. Segundo, ingesta de calcio, de vitamina C, dieta rica en vegetales, ¿no? Fibras y frutas. Y acá también dice ingesta de ácido fólico. Pero lo más importante es la alimentación a base de estas vegetales, frutas, son vitaminas. Todo lo que son frutas son vitaminas, ¿no? Y está todo tipo de alimentos en él. Estas son las enfermedades que podrían condicionar cáncer gástrico, ¿no? La enfermedad de Crohn, ¿no? La enfermedad de Crohn que puede aparecer. Tenemos la colitis ulcerosa, ulcerativa, también muy poco frecuente, pero puede ser. Acá tenemos dentro de las cuestiones hereditarias la poliposis adenomatosa familiar, o sea que padres, hijos, es un síndrome autosómico dominante en el 99%. Entonces, las familiares de afectados tienen un riesgo, o sea, el hijo de un padre que ha tenido esta enfermedad polipósica tiene 50% de riesgo de hacer una neoplasia, ¿no? Y acá dice, representa el 1% de los cánceres del colon, el 1%. Así es, poliposis, ya, familiar. Entonces, cuando hay este tipo de datos en la familia, ¿qué debemos hacer? Colonoscopia. El único estudio del patrón de oro, el gol estándar, es la colonoscopia. Colonoscopia y biopsia. Ese es el estudio fundamental. El adenoma, ¿no? Los adenomas, los tumores del colon, que no tienen su tallo, o sea, no son pediculados, se llaman adenomas sésiles de gran tamaño, ¿no? Entonces, cuanto más grande, más peligro de hacer una neoplasia. Aquí, por ejemplo, arriba tienen la figura de un colon que se ha cortado y está llenecito de pólipos. Entonces, en esos casos se aconseja sacar el colon, ¿no? Que esos pacientes pueden malignizarse en cualquier momento, ¿no? Aquí dice poliposis familiar adematosa, extirpación de todo el colon. Proctocolectomía rectal distal reparadora, o sea, sacar toda esta zona, colectomía total, ¿eh? Colectomía total. Pero también a veces personas no quieren curarse, no quieren, digamos, sacarse el colon. Eso también es importante. Tú le puedes decir lo que sea y le dices, doctor, mejor déjeme así como estoy. A veces uno les explica, ¿no? Que en cualquier momento pueden hacer una neoplasia y que es mejor que se lo retiren, pero no quieren así, ¿no? Aquí, por ejemplo, los síndromes hereditarios que hemos hablado de la poliposis familiar. Aquí vamos a hablar del síndrome de Gardner. ¿Qué es el Gardner? Son pólipos en el colon acompañado con osteomas, ¿no? De partes blandas, ¿no? Ese es el Gardner, ¿no? Es el Gardner. O sea, tumores sólidos óseos que puedan aparecer en los huesos de la cara, ¿no? Pueden aparecer quistes epidermoides. Entonces, estos de acá son pacientes que no pasan de los 35 o 40 años, ¿no? Aquí tenemos la enfermedad de Lynch. ¿Qué se llama el síndrome de Lynch? Son familiares, toda la familia, que tienen tumores de todo tipo, ¿no? Tienen cáncer de colon, cáncer de páncreas, cáncer de estómago, cáncer de ovario. Entonces, cuando hay una familia, una tendencia familiar de neoplasia y aparece un paciente joven con una neoplasia, debemos pensar en el síndrome de Lynch. ¿Qué hay que hacer en esos casos? La genética. Hay que ir a hacer el estudio genético.
y comprobamos que es un síndrome de Lynch, se divide en tipo 1 y tipo 2. Uno es la del colon y el tipo 2 son órganos extracolónicos. Si encontramos eso, se recomienda sacar todo el colon, una colectomía total, porque a veces uno saca del lado derecho, es más frecuente que afecte al lado derecho y puede aparecer en el lado izquierdo y se gana otra operación y otra operación. Pues se recomienda una sola resección, que ya se sabe que en ese síndrome va a pasar la neoplasia de un colon al otro colon, del derecho al transverso, del transverso al izquierdo, etc. ¿No? Entonces hemos hablado ya de GAR, ahora vamos a hablar de Turcot. ¿Qué es Turcot? Son pólipos asociados a tumores del sistema nervioso central, ¿no? Que pueden ser los gliomas, ¿no? En primer lugar, o pueden ser los medulloblastomas, ¿no? Que son diferenciaciones entre lo que sería enfermedad de Turcot tipo 1 o tipo 2, ¿no? Entonces el Turcot es poliposis de colon asociado a lesiones o tumores del sistema nervioso central. Hay otro síndrome, el síndrome de Peauget, ¿no? Que le llaman la lengua de perro, ¿no? Pólipo que causan hemorragia o obstrucción y, digamos, manchas de melanocitos en los labios, ¿no? Virus. El cáncer esporádico es el que le digo que es el más frecuente, es el 80-90%, aparece desde la edades tempranas, ¿no? Yo he operado bastante jóvenes de cáncer de colon, ¿no? Con cuadro obstructivo. Y aquí está la diferenciación entre lo que es un cáncer de colon derecho y un cáncer de colon izquierdo. El cáncer de colon izquierdo, recuerden, se presenta más de forma obstructiva, como una obstrucción, ¿no? El cáncer de colon derecho a veces debuta con sangrado, ¿no? Con un sangrado rojo oscuro o negro que se llama melena. Son pacientes que están anémicos, ¿no? Y ese es el problema. En cambio, en el colon izquierdo, ¿no? Puede tener el sangrado rojo vinoso y lo más importante, que pueden simular es una diverticulitis porque corren con dolor, eso es cierto, con dolor y a veces llegan a la emergencia en obstrucción. Muy bien, esa es la presentación de lo que quiero hablar. Ahora quiero decirle cómo diagnosticamos, cómo hacemos el diagnóstico del cáncer de colon. En primer lugar, el diagnóstico se hace en forma clínica, ¿no? La sospecha, ¿no? ¿Qué es lo que tiene? Y después de que nosotros sospechemos la aparición, hacemos la colonoscopía. La colonoscopía es la que nos va a estudiar desde la margen del ano hasta la válvula ileocecal, todo y nos va a decir si el paciente tiene o no alguna patología colónica. Y si encontramos la patología colónica, ¿qué debemos hacer? Una biopsia, o sea, es colonoscopía con biopsia. Y si esto se termina, digamos, el estudio y sale que es una neoplasia, tiene que hacerse una tomografía para ver cuánto ha avanzado la enfermedad y cuál va a ser nuestro criterio quirúrgico, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos en la sangre, hay anemia pues, microcítica hipocrómica porque está sangrando el tumor del colon derecho, ¿no? A veces se pueden pedir estos marcadores tumorales, que es el antígeno carcino embrionario, ¿no? Que es muy importante Hola, como papi. seguimiento del paciente, ¿no? Acá en la Como casa ahorita estoy seguimiento, ¿no? justo en clase Bien. virtual. Quería ir, pero no Entonces, sé a qué aquí hora dice, ¿cómo se hace el termine. Supongo que diagnóstico? terminará a las 9:30, Análisis, por ahí. exploración clínica, la bioquímica, TBNS, marcadores tumorales, Ya, porque ¿no? como El les quiero ir ya, CIA, pero se me ¿no? complica Y con la luego clase. tenemos acá el antígeno, es el antígeno carcino embrionario. Ya, papi. Pero como les digo, eso no, igual que en el cáncer de Ya, estómago, papi. no sirve para el inicio, sino Bien, todo para, bien. Justo digamos, hacer terminamos el la clase, voy a seguimiento posterior, repasarla ¿no? y Yo repasar le los saco el temas que me cáncer, faltan. después de un año le hago esta prueba del antígeno carcino Ya, embrionario. papi. Si está normal, está perfecto. Ya, No ha papi. avanzado el Chao, te quiero cáncer. Si está mucho. alterado, quiere Chao, decir que chao. el cáncer se está Chao. reactivando. Bueno, entonces esas son, digamos, las pruebas importantes, ¿no? La endoscopía es la parte más importante para hacer el diagnóstico. Aquí, por ejemplo, veo que usted dice cápsula endoscópica.
La cápsula endoscópica es lo conocen ustedes ahí en el Hospital Almenara. Es una cápsula que el paciente lo toma y desde la boca va yendo por todo el esófago, estómago, delgado, grueso, y se elimina. Pero en ese trayecto que ha hecho, ha tomado como 3.000 fotos. Y entonces cuando uno está ante un caso de un sangrado intestinal y no sabemos dónde está el sangrado, se le da su cápsula endoscópica. Y a través de la cápsula endoscópica, en el viaje se puede determinar más o menos dónde está el tumor o lo que está sangrando, porque nosotros el endoscopio no es tan largo el que se mete por la boca, ni tampoco el colonoscopio. ¿Cómo examinamos ya? Uno examina del ano hasta el ciego, perfecto. Examina del duodeno hasta la boca y el resto intestino no se puede. Entonces, para eso está este estudio que es la cápsula endoscópica. La cápsula endoscópica nos va a ayudar bastante. Otro es la arteriografía. También cuando hay un problema de sangrado o algo, se hace una arteriografía de la aorta y al hacer la arteriografía se puede ver qué vaso está sangrando, vaso pequeño. Es importante. Acá en la radiografía que ven ustedes ya pasó pues a la historia, porque actualmente el diagnóstico es a través de la colonoscopía, ¿no? ¿No? Y vean ustedes, antes había el famoso signo de la mordedura de manzana, así como tienen ustedes en el Apple, pero este era una... Acá vean ustedes acá la radiografía. Acá está la imagen del gran tumor, ¿no? Que como una mordida de manzana. Bueno, entonces, aquí vean ustedes una cosa bien interesante. Cuando el adenoma que se encuentra por colonoscopía es pequeño, menor de 1 centímetro, las posibilidades de cáncer es de 1.3. Si el tumor ha crecido, mide hasta 2 centímetros, la posibilidad de cáncer 9.5 veces. Si es más de 2 centímetros, tiene más posibilidades de ser un cáncer. Eso es importante. ¿Cuáles son de los adenomas? ¿No? Puede ser el tubular, túbulo velloso o velloso. ¿De cuál es el más peligroso? El velloso. Entonces es importante. Luego de eso a veces se produce una metaplasia y pasa una displasia. La displasia puede ser leve, moderada o grave. O sea, ¿qué es displasia? La alteración bien de las células. Entonces, dicen displasia leve, no hay mayor, hay que observar. Pero si me dice displasia grave, 50% ya ese paciente tiene cáncer. Así es, ¿no? Entonces, acá está el estudio de la colonoscopía, ¿no? Que es el método de elección de diagnóstico que se examina desde el ano hasta el ciego. Aquí se está examinando toda la región, ver dónde hay una tumoración para poder hacerle la biopsia respectiva, ¿no? Entonces, ese es un estudio, ¿no es cierto? La colonoscopía. El otro estudio es la tomografía. Mira, acá, por ejemplo, ven, usted dice ultrasonografía transrectal. Es un ecógrafo que está en el colonoscopio que para tumores tempranos nos sirve para determinar cuánto de extensión ha tenido la tumoración. Si solamente está en la mucosa, si ha pasado la submucosa, la muscular, y si a veces está en la mucosa, simplemente se puede hacer una resección local. ¿Ve? Aquí tenemos la tomografía, también nos va a ayudar y nos va a decir si hay ganglio o no hay ganglio. La resonancia magnética, igual que la tomografía. Acuérdense, la diferencia entre una tomografía y una resonancia está más que todo que la tomografía es mucha radiación, da como 100 placas que te tomaran. En la resonancia no hay ese tipo de problema. ¿Cómo se disemina el cáncer de colon? Puede ser a través de los ganglios linfáticos que están pegados al colon. En el colon hay ganglios que están pegados a la pared del colon, se llaman los ganglios epicólicos. Luego hay unos ganglios en el centro del meso y otro en el origen de la arteria. Tres puntos o tres semáforos que el cirujano tiene que ir a disecar la arteria en su origen, donde nace. De ahí se saca hacia adelante todo completo. Ese es el término más importante, ¿no? Bueno,
Acá, por ejemplo, un dato que deben recordar: cuál es la diferenciación clínica entre cáncer de colon derecho y colon izquierdo. El de colon derecho puede dar sangrado oculto, anemia, ¿no? O sea, tumor, anemia. El colon izquierdo, más que todo, obstrucción. Puede dar rectorragia, ¿no? A veces la gente cree que está con hemorroides, y no, es una neoplasia. Y en estado general, a veces son pacientes que no tienen ganas de hacer las cosas, que no tienen apetito, que están Muy anémicos, ¿no? nervioso, A veces parece, puede haber, se perro. liberan factores pirógenos, puede haber fiebre. Sí, Esto que está Entonces, saliendo. Luego cuando yo me quedo sola. me lo son asusta. signos indirectos que nos van a hacer sospechar de una neoplasia. Yo me Nos echo van ya, a hacer cierro sospechar de todo. una neoplasia. Cuando vengan ustedes ya. Entonces, hay unas clasificaciones del cáncer de colon, hay una Me lo clasificación asusta, mi antigua, perrito. que es la clasificación de Dux, ¿no? La clasificación de Dux, y hay otra clasificación actual que están viendo al costado, que es otra clasificación de Adler, y otra clasificación que es el TNM. Esta clasificación de Dux, que viene del año 32 clasificado, es el Dux A, el tumor Cálmate, estaba en la pared suéltame. intestinal. Dux B ha ido a órganos Toby, extraabdominales. Dux C no en mi cama. ha ido a metástasis de En mi ganglios cama, no y en mi Dux cuarto, en mi... D a metástasis distal. Se diferencia de esta otra clasificación de Adler, que ya es un poco más específica. Lo dice A, cáncer limitado a la mucosa; B, penetrado a las musculares, B1; B2, pasó a las musculares; C, B1 con ganglios linfáticos afectados, ¿no? Como se ve en esta figura que está abajo. Y esta otra clasificación que vamos a ver ahora, este es el TNM, que es lo que utilizamos, ¿no? 8 y TIS es el 55. tumor que está encima epitelial; T1A, la que está en la mucosa; T1B en la submucosa. Acá, por ejemplo, dice un T1 que está en la mucosa sin ganglios, sin metástasis, estadio 1, buen pronóstico. O también puede haber un T2 sin ganglios, sin metástasis, también tiene buen pronóstico. Acá, mire, un estadio 2A es diferente: estómago T3, N0, M0, estadio 2B, T4, o sea, uno que ya está en la cirrosis, ¿no? Entonces, todos estos pacientes, el tratamiento tiene que ser la cirugía extirpadora del colon, que vamos a ver ahora cómo es, ¿no? Ahora, también, como le dije, hay los tumores neuroendocrinos producidos por esas células endocrinas. ¿Y cómo se hace el diagnóstico? A través de una sustancia que se llama la cromogranina A, para ver estos tumores endocrinos. Esos tumores endocrinos se extirpa el órgano y desaparece el problema, ¿no? ¿Qué cosa es el tumor endocrino? Son tumores que tienen una célula que secretan una sustancia endocrina que luego se va a la sangre y nos va a dar una serie de problemas. Aquí, por ejemplo, vean la sobrevida a los 5 años de los pacientes operados. Si es un estadio 1, o sea, miren, está localizado, en este caso en el colon, no tiene ganglios, nada, Dux-A, ¿cuánto vive? 90-100% por encima de 50. Estadio 2, ¿no? Puede ser un T3, pero siempre sin ganglios. Pero aquí tenemos nosotros ya un B2, que es ya un avance de la muscular, y ya la sobrevida está en el 80 al 85%. Acuérdense que hasta el estadio 3 hay buen pronóstico, ¿no? El estadio 4 no. Pero me parece que así es. Ahora, estos son los estadios que hemos estado conversando, ¿verdad? Aquí dice, ¿cómo debe ser la operación reglada? Sacar el estómago, sacar el órgano afectado, o sea, el tumor con el órgano que está al costado, sacar el epiplo y los ganglios linfáticos. Por ejemplo, en esta lámina se ve que hay un cáncer de ciego, hay un tumor. Entonces se hace una colectomía derecha, se pasa hasta el colon transverso. Se saca todos los cortes, se corta acá en el ilio y luego se anastomosa el ilio al intestino delgado. Sí. Bueno, y acá por ejemplo tenemos, lo operé la semana pasada, un tumor del ángulo hepático del colon, una viejita de 85 años que
no podía comer, estaba anémica, estaba con 7 hemoglobinas, pero tenía un gran tumor ahí que logramos sacar. Correcto. Por ejemplo, aquí dice, ¿no? Si son pólipos y no son malignos, polipectomía endoscópica. Pero si es una enfermedad de Lynch, ¿no? Hay que sacar todo el colon, y anastomosar el ilion al recto, ¿no? Eso es importante. Aquí vean todos los tipos que se puedan hacer del colon, ¿no? Si está, le dije en el colon derecho, colectomía derecha. Cuando está en el transverso se hace la colectomía ampliada, o sea, se saca todo el colon hasta el ángulo esplénico. Y luego el ilion se pega a esta. ¿Bien? Entonces es importante. Aquí tenemos cáncer del ángulo hepático del colon y acá al costado del ángulo esplénico del colon. Así es. Esa es la posición que tienen las neoplasias. Y actualmente se está hablando mucho de la quimio y la radioterapia en colon, ¿no? Por ejemplo, cuando viene un tumor con un tumor inoperable de colon, con sangrado en mal estado general, son tributarios de quimioterapia fundamentalmente, y con la quimioterapia el tumor que es grande se achica, y al achicarse, el paciente tiene buen pronóstico de vida, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Aquí todas las diversas colectomías que hay, si sacamos el colon derecho, hemicolectomía derecha. Si sacamos con vaciamiento ganglionar, hemicolectomía derecha expensa. Si sacamos el colon transverso, se llamará transversectomía. Si es el colon izquierdo, hemicolectomía izquierda. Si es sigmoide, se hace sigmoidectomía, que está en la última lámina. Colectomía total es la colectomía del colon comprendido, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Y estos son los difíciles, tumores localizados en el ángulo plano o acá en el ángulo esplénico, porque hay otros órganos delicados que están a su lado y nos pueden hacer problemas, ¿no? Entonces, se opera hasta el estadio 3. El estadio 4 no, ya es un estadio con metástasis y otros órganos, eso no se opera. Eso no se opera. Aquí, por ejemplo, dice estadio 2, estadio 3, ¿no? Se opera, ¿no? Cirugía más quimioterapia. Bien, ahora vemos el cáncer rectal. En esos 15 centímetros que nos quedan antes del ano, puede aparecer un tumor, puede aparecer sangrado. A veces los pacientes piensan que no es nada malo, pero tiene que chequearse. Es obligatorio hacerse una proctosimoscopía. Cuando toma el tercio superior, se llama cáncer del recto superior. Cuando toma los siguientes 5 centímetros, cáncer del recto inferior. Y luego, y cuando ya está el cáncer de texto en el recto inferior. ¿Cómo se presenta? Se presenta con tenesmo, se presenta con náuseas, con vómitos, ¿no? Puede haber alteraciones, digamos, en las deposiciones, estreñimiento pertinaz. Hay enfermedades asociadas, ¿no? Colitis, protocolitis, ¿no? Puede ser. El diagnóstico es importante, ¿no? Y aquí es donde vale bastante utilizar el ultrasonido. Y aquí se puede sacar, con anestesia, se puede sacar, ¿no? Tumores menores de 4 centímetros y que se sitúan a 6 centímetros a la margen del ano. O sea, casi cuando meto el dedo son 4 centímetros. ¿Ya? Eso es muy importante. Y cuando hay estos cánceres de recto, que estamos hablando acá, vamos a ver el dibujo. Bueno, estas son las complicaciones de operar un cáncer de recto, ¿no? Puede infectarse la orina, puede abrirse la pared abdominal, puede abrirse la operación y puede salirse todo. Eso se llama evisceración. Acá, por ejemplo, mire, esta es una resección de todo el recto, acá de todo el recto, de todo el recto, y se ve cómo, digamos, se implanta, ¿no? Se sacó todo el lado izquierdo y se hace un implante del colon con el ano, anastomosis colonal, que lo hemos hecho, o hemos hecho a mano, hemos hecho bajo sutura. Entonces, parece que a la gente le gusta más hacerlo a mano, ¿no?
Esta es una J, ¿no? Aquí está con el stapler. Así es, son las formas como se presentan. Bueno, ¿alguna pregunta, por favor, muchachos? ¿Nada? A ver. ¿Alguna pregunta sobre cáncer de colon? Factores epidemiológicos, ¿no? El problema que de las familias que puedan tener esta neoplasia y los hijos o los nietos los pueden heredar. Llevarse también con corolario de que la alimentación tiene que ser sana, tenemos que comer más frutas y verduras. Eso es importante. ¿Ya? Ok. ¿Hay preguntas o no hay preguntas, muchachos? ¿Ah? Nada que ver. Bueno, entonces, no hay nada que ver, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta de ustedes? A ver, o en el chat, a ver, nada, en el chat, ni una pregunta, está todo vacío. El cáncer de colon, acuérdense, es el tercero, es bien frecuente. En Estados Unidos, 1 de cada 2 americanos tiene cáncer de colon. Es bien alto. Es bien alto. Pero si lo diagnosticamos precozmente, olvídense. Hoy día yo, por ejemplo, me he hecho una endoscopía porque yo tenía una alteración del estómago. Hace 2 años no le di importancia. Y el día de hoy me he ido a hacer una endoscopía con miedo. Bueno, ha salido una gastritis, no sé qué era la biopsia, ¿no? Pero tenía que hacerlo. Cuanto más temprano lo haga, más tiempo se va a vivir. Eso es muy importante. De religión, ustedes a sus padres, después de los 50, 60 años, una endoscopía obligatoria. Nunca van a vivir con un remordimiento. No, como hijos, tienen que llevarlo a su padre en un controlcito de colon, un controlcito de estómago, y ya tienen 5 años de luz verde, pues, porque más o menos una endoscopía, si está normal, tiene 5 años para vivir tranquilo. ¿No? Eso es importante. ¿No? Bueno, entonces nos estamos viendo, muchachos. Hasta la próxima pasturina, porque no me contestan nada. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Salud.